Las espinas cristalinas ya estaban inyectando veneno en el torrente sanguíneo de la Netis Lar cuando el comandante Vex Torren la alcanzó. Sus gritos de agonía resonaban por el páramo cobrizo de Scarad Prime como el lamento de un avancee que atormentaría sus pesadillas durante las próximas décadas. «No te muevas», ladró Vex, con sus manos llenas de cicatrices firmes a pesar del caos que estallaba a su alrededor. La mujer de piel azul había caído de espaldas en un bosquecillo de formaciones minerales afiladas como cuchillas. Cada púa translúcida estaba ahora incrustada profundamente en sus muslos y en la parte baja de su espalda, como una sádica escultura creada por un artista demente. Su cabello púrpura, normalmente tejido con hilos ceremoniales de platino que marcaban su estatus diplomático, estaba ahora apelmazado por el sudor y el extraño fluido fosforescente que emanaba de los cristales heridos. Una sustancia que pulsaba con una malevolente bioluminiscencia. «Sácalas», jadeó Lar, con sus ojos plateados abiertos de par en par por el dolor y por algo que Vex nunca antes había presenciado en ella. Auténtico terror, profundo, del alma. No la preocupación calculada de alguien acostumbrado a que sus problemas fueran resueltos por subordinados e inmunidad política, sino el horror puro de quien de repente comprende que la muerte la acecha con paciencia depredadora. Vex se arrodilló a su lado, su traje ambiental de grado militar protegiéndolo de la atmósfera hostil de la que Lar, arrogantemente, había insistido que no necesitaba protección apenas 18 minutos antes. La amarga ironía no le pasó desapercibida. «Te lo advertí sobre estos bosques minerales», dijo con gravedad, buscando su kit médico de campo con la eficiencia práctica de alguien que trata heridas de batalla bajo fuego enemigo. «Las espinas venenosas escatellanas no solo son afiladas, son parasitarias y se están alimentando de ti ahora mismo». 25 minutos antes, su nave de transporte, la deriva cuántica, se había precipitado en este desolado barranco después de que tormentas electromagnéticas frieran sus sistemas de navegación y los dejaran cayendo sin control a través de la caótica atmósfera de Scarad Prime como una hoja en un huracán. Vex había intentado convencer a la obstinada diplomática Netian de que permaneciera dentro de la relativa seguridad de su nave dañada mientras él realizaba un reconocimiento y evaluaba su situación táctica. Pero Lar Netis, hija del canciller supremo Kiros Netis, y posiblemente la pasajera más exasperante que le habían asignado escoltar en sus 17 años de servicio en transporte militar, tenía otros planes. «Tu especie asume perpetuamente la catástrofe», había declarado con ese particular aire de condescendencia que parecía genéticamente codificado en los Netians de alta cuna, saliendo de los restos de la nave con sus túnicas formales de viaje mientras ignoraba por completo las advertencias de peligro ambiental que parpadeaban desesperadamente en un escáner. Las alertas carmesí habían sido inequívocas: toxinas atmosféricas, formaciones geológicas inestables, fauna depredadora y algo que los sensores no podían clasificar, pero que ominosamente etiquetaban como organismos parásitos desconocidos. Los Netians han conquistado mundos mucho más hostiles que este páramo incrustado de minerales. Mi pueblo estaba domando mundos mortales cuando los humanos todavía se acobardaban en cuevas por las tormentas eléctricas. Lo que Vex no sabía, lo que los informes de inteligencia no habían mencionado, era que la arrogancia de Lar enmascaraba una desesperación más profunda. Se le estaba acabando el tiempo antes de su matrimonio concertado con el hijo mayor del gobernador Tain, una unión política que pondría fin no solo a su libertad, sino también a su investigación secreta sobre la evolución xenobiológica. Ocultos en su equipaje diplomático había núcleos de datos que contenían años de estudios no autorizados, una investigación que podría revolucionar la medicina interespecies, pero que sería destruida en el momento en que se convirtiera en una esposa política tradicional. El contrato matrimonial se había firmado cuando ella tenía 16 años, sellando su destino antes de que siquiera entendiera lo que estaba perdiendo. Durante la última década, había visto a sus hermanos mayores seguir sus propias carreras e intereses mientras ella era preparada para ser un tratado viviente, un hermoso adorno para cimentar alianzas políticas. El amargo resentimiento se había enconado durante años, pero nunca había encontrado el valor para desafiar abiertamente a su padre hasta ahora. Vex había suprimido sus primeras 4 respuestas, todas las cuales habrían violado aproximadamente una docena de protocolos diplomáticos y definitivamente lo habrían llevado a un consejo de guerra por insubordinación. En cambio, se las arregló para decir: «Señora,
Con el debido respeto, esos protocolos de seguridad existen porque Scarad Prime tiene una tasa de mortalidad documentada del 43% por exposición sin protección al ecosistema nativo. Estadísticas que Lar había descartado con un gesto imperioso de sus manos marcadas en plata que captaron el duro resplandor de los soles gemelos de Scarad, fabricadas por su burocracia militar para justificar sus políticas paranoicas y sobrecostos presupuestarios. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Vex había notado algo para lo que sus informes diplomáticos no lo habían preparado. La forma en que su voz se quebró ligeramente en la palabra paranoicas, el sutil temblor en sus manos que sugería que no estaba tan segura como aparentaba. En ese momento, se dio cuenta de que su arrogancia podría ser una armadura contra algo más profundo, un miedo que no podía admitir, ni siquiera ante sí misma. Ahora, mientras Vex extraía meticulosamente cada fragmento de cristal de su cuerpo con pinzas de trauma xenobiológico, contuvo el impulso de darle un sermón mordaz de "te lo dije". Las espinas poseían una cualidad inquietante que su escáner luchaba por analizar. Pulsaban con su propia luminiscencia interna. Y donde entraban en contacto con la piel azul del Lar, se manifestaban patrones extraños. Líneas plateadas que se retorcían y giraban como circuitos vivos bajo su carne. Pero algo más estaba sucediendo. Mientras Vex trabajaba, notó que su escáner detectaba firmas electromagnéticas de los cristales que parecían casi tecnológicas. Las lecturas eran débiles, pero sugerían que no eran formaciones del todo naturales. Algo está fundamentalmente mal, susurró Lar, su voz normalmente autoritaria reducida a un hilo tembloroso que apenas se elevaba por encima del constante viento que aullaba a través del barranco como las voces de los condenados. Me siento transformada. Fuego y hielo al mismo tiempo, como si mi sangre se estuviera cristalizando en metal fundido. Mientras trabajaba para quitar las espinas, Vex se encontró estudiando su rostro con una intensidad que lo sorprendió. Sin la máscara de arrogancia diplomática, Lar parecía más joven, más vulnerable. Los patrones plateados que la marcaban como nobleza netian parecían pulsar al ritmo de los latidos de su corazón. Y por primera vez, notó lo expresivos que eran sus ojos. No solo hermosos, sino inteligentes de una manera que su personaje público había ocultado. Quédate conmigo, dijo suavemente, su voz más gentil de lo que pretendía. Te tengo. Los ojos de Lar se enfocaron en su rostro con una claridad repentina. Tú, de verdad volviste por mí, incluso después de que no he sido más que horrible contigo durante 4 días. Es mi trabajo, replicó Vex, aunque ambos sabían que era más que eso. No, dijo ella, su mano agarrando débilmente su antebrazo blindado. No lo es. Podrías haberme dejado aquí e informar que morí en el accidente. ¿Quién lo cuestionaría? El escáner médico de Vex confirmó sus peores temores con una cascada de lecturas cada vez más alarmantes. Las espinas de cristal no eran meramente armas biológicas. Estaban liberando sofisticados compuestos bioquímicos directamente en su torrente sanguíneo, sustancias que su base de datos no podía identificar, pero que claramente estaban causando alteraciones rápidas y dramáticas en su fisiología netian. Su limitado entrenamiento médico xenobiológico indicaba que esto era catastrófico. Pero no tenía idea de cuán apocalípticamente malo era hasta que el cuerpo de Lar comenzó a metamorfosearse ante sus ojos. La temperatura de su piel se disparó dramáticamente, subiendo desde la línea base normal netian de 35.5 grados a más de 40 grados centígrados. Su respiración se volvió rápida y superficial. Sus pupilas se dilataron hasta convertirse en monedas negras y su ritmo cardíaco se aceleró a casi el triple de los parámetros normales. Lo más inquietante era que los patrones plateados que normalmente decoraban la piel de los netians en sutiles trazos apenas visibles comenzaron a arder con un fuego interior, volviéndose más pronunciados a cada segundo, extendiéndose por su cuerpo como una especie de infección luminiscente que echaba raíces en su propio ADN. Necesitamos evacuarnos a la nave inmediatamente, dijo Vex, levantándola con cuidado en sus brazos. Se sentía más ligera de lo esperado. Su fisiología alienígena era diferente de las normas humanas de maneras que lo sorprendían constantemente. Los netians eran típicamente más fuertes y resistentes que los humanos, pero también poseían una menor densidad corporal que los hacía inesperadamente fáciles de cargar.
La bahía médica podría contener algo que pueda neutralizar lo que sea que esas espinas inyectaron en tu sistema. Mientras la llevaba, la cabeza de Lar descansaba sobre su hombro, y a pesar de su fiebre, pudo oler algo como flores estelares en su cabello, un aroma que era distintivamente alienígena, pero de alguna manera reconfortante. Por un momento, la fachada de hija de diplomático se desvaneció por completo, revelando a alguien que parecía casi frágil. Vex, dijo, usando su nombre de pila por primera vez desde que se conocieron hacía 4 días, cuando le asignaron escoltarla a la cumbre diplomática en Skarat Prime. Sus pupilas estaban dilatadas, y había algo primitivo y desesperado ardiendo en su expresión que hizo que el pulso de él se acelerara de maneras que no tenían nada que ver con su crisis actual. Debo revelarte algo crítico sobre la biología Netian, algo que omiten deliberadamente de tus informes enológicos. Pero antes de que pudiera explicarlo, un estruendo subsónico resonó a través del barranco, profundo y resonante, como el sonido de placas continentales rozándose entre sí. Vex levantó la vista para presenciar un enorme horror de túnel, un artrópodo depredador del tamaño de un transporte militar, emergiendo de una fisura en las rocas a unos 60 metros de distancia. Sus ojos compuestos, cada uno del tamaño de un plato de comida, se fijaron en ellos con una inconfundible inteligencia depredadora. Y sus mandíbulas chasquearon con hambre mientras probaba el aire con órganos sensoriales que se asemejaban a tentáculos retorcidos equipados con sus propias bocas más pequeñas. Pero este no era un horror de túnel cualquiera. El entrenamiento militar de Vex se activó al notar las cicatrices a lo largo de su caparazón, marcas de explosiones de armas de energía, cortes precisos que sugerían encuentros con oponentes inteligentes. Esta criatura era una veterana, posiblemente de siglos de antigüedad, y se movía con la paciencia calculada de un depredador alfa que había aprendido a cazar algo más que presas impulsadas por el instinto. Escúchame con atención, dijo Vex, su voz adoptando el tono que había usado con reclutas novatos en zonas de combate. Esa cosa ha matado soldados antes, soldados profesionales con armas de grado militar. No vamos a dejarla atrás corriendo ni a superarla en una lucha convencional. Los ojos febriles de Lar estudiaron a la criatura con fascinación científica a pesar de su desesperada situación. Las firmas electromagnéticas. Vex, creo que estas criaturas podrían estar conectadas a las formaciones de cristal. No son solo depredadores, son guardianes. Vex maldijo en 5 idiomas diferentes, desenfundando su arma de plasma con la mano libre mientras aún acunaba a Lar contra su pecho. El arma apenas dañaría la armadura natural de la criatura. Los horrores de túnel eran legendariamente difíciles de matar, con caparazones que podían desviar la mayoría de las armas de infantería, pero podría darles tiempo suficiente para alcanzar la dudosa seguridad de su nave dañada. ¿Eres capaz de correr?, le preguntó a Lar, aunque ya podía observar por su expresión de ojos vidriosos que no estaba en condiciones para el esfuerzo físico. Dudo que pueda siquiera mantenerme consciente, admitió, intentando incorporarse y fallando por completo. Su coordinación estaba claramente comprometida, y los extraños patrones plateados en su piel ahora pulsaban al ritmo de su corazón como una especie de monitor cardíaco alienígena. Vex, el ciclo ardiente, está comenzando. Debería haberte informado antes, pero nunca anticipé. Las espinas deben haber activado algo que debería haber permanecido latente durante décadas. El horror de túnel cargó con una velocidad impactante para algo de su tamaño. Sus 12 patas lo propulsaban a través del terreno rocoso con una precisión mecánica que hablaba de millones de años de refinamiento evolutivo. Pero a medida que acortaba la distancia, algo inesperado sucedió. La criatura de repente frenó en seco, sus antenas moviéndose frenéticamente mientras probaba el aire a su alrededor. Vex se dio cuenta de lo que estaba pasando. Los cambios bioquímicos en Lar no solo la afectaban a ella. Estaban proyectando una especie de firma de feromonas que el horror de túnel encontraba confusa. La criatura los rodeó con cautela, claramente agitada, pero ya no mostraba pura agresión depredadora. Está confundido, murmuró Lar contra su hombro, su mente científica aún funcionando a pesar de su malestar físico. Las feromonas del ciclo ardiente son antiguas, primordiales. Incluso los depredadores las reconocen como algo sagrado, algo que no debe ser perturbado.
Vex tomó una decisión en una fracción de segundo que alteraría fundamentalmente sus destinos. En lugar de huir, se mantuvo firme, posicionándose entre Lar y el depredador confundido. Su entrenamiento militar se activó. No los procedimientos de manual que le habían inculcado en la Academia de Guerra, sino el instinto de supervivencia puro que lo había mantenido vivo a través de 4 despliegues de combate importantes y más escaramuzas menores de las que le importaba catalogar. Disparó una ráfaga controlada al suelo cerca de las patas de la criatura, usando la descarga de plasma para crear una barrera de arena sobrecalentada en lugar de intentar dañar directamente su armadura. El horror de Túnel se echó hacia atrás, más confundido que herido, y Vex usó el momento para tomar a Lar y correr hacia su nave dañada. Pero mientras corrían, notó algo que le heló la sangre. Más horrores de Túnel estaban emergiendo de madrigueras ocultas, y su comportamiento era coordinado. No eran solo depredadores individuales. Estaban trabajando juntos, acorralando a su presa hacia un lugar predeterminado. Vex llamó débilmente Lar, su cabeza rebotando contra su hombro mientras él corría. Hay algo que necesito decirte sobre el ciclo ardiente. No es solo biológico. Es como nuestra gente se une de por vida. Una vez que comienza, una vez que se completa con una pareja compatible, la conexión nunca puede romperse. Concéntrate en mantenerte consciente, respondió Vex, aunque sus palabras le provocaron una emoción inesperada que intentó suprimir. Nos preocuparemos por la biología netian una vez que estemos a salvo. Pero ese es el punto, insistió ella, sus ojos febriles encontrándose con los de él. Si el ciclo se completa, mi matrimonio con el hijo del gobernador Tain se vuelve imposible. Por ley netian, estaría vinculada a quien me ayude a superarlo. Y Vex, puedo sentir tu compatibilidad. El ciclo no se habría activado si no lo fueras. No terminó la frase, pero la implicación quedó suspendida entre ellos como una carga eléctrica esperando a descargarse. Dentro del transporte, los protocolos médicos de emergencia de Vex confirmaron lo que había temido. Las espinas de cristal habían introducido un sofisticado compuesto alienígena en el sistema de Lar, algo que estaba reescribiendo la química de su cuerpo a nivel molecular. Sus signos vitales eran caóticos: ritmo cardíaco, actividad neuronal, niveles hormonales, todo se disparaba en patrones que su computadora médica no podía interpretar ni categorizar. El ciclo ardiente, explicó Lar débilmente mientras Vex trabajaba frenéticamente para estabilizar su condición deteriorada. Estaba posicionada en la mesa de examen de la bahía médica de la nave, sus túnicas formales ahora rasgadas y manchadas, su piel azul enrojecida con una luminiscencia casi radioactiva. Es algo que las hembras netian experimentan exclusivamente bajo estrés bioquímico extremo, una adaptación evolutiva del entorno letal de nuestro mundo natal. Mientras trabajaba, Vex se encontró notando detalles sobre ella que su comportamiento profesional había bloqueado previamente. La forma en que su cabello púrpura caía en ondas sobre sus hombros. La delicada curva de sus clavículas visibles a través de sus túnicas rasgadas. El sutil juego de patrones plateados a través de su piel que parecía responder a su proximidad. «Háblame de ello», dijo, tratando de mantener su voz clínica. «¿El ciclo ardiente? ¿Qué sucede exactamente?» Los ojos plateados de Lar se encontraron con los de él, y por un momento, toda pretensión se desvaneció. «Es como elegimos a nuestras verdaderas parejas», dijo simplemente. «No los matrimonios concertados, no las alianzas políticas. Cuando una hembra netian se enfrenta a situaciones de vida o muerte, su cuerpo libera marcadores bioquímicos que solo pueden ser satisfechos al unirse con alguien que es genuinamente compatible. Es la forma de nuestra especie de asegurar que al menos algunas de nuestras uniones se basen en una conexión real en lugar de en la política». Vex hizo una pausa en su escaneo médico, una fría comprensión comenzando a cristalizarse en su mente como hielo formándose en una ventana. «Estás indicando que esas espinas activaron algún tipo de instinto reproductivo». «Mucho más que instinto», replicó Lar, sus ojos plateados fijos en los de él con una intensidad que le cortó la respiración. «Entre mi gente, el ciclo ardiente es sagrado. Es como aseguramos la compatibilidad genética y la supervivencia de la especie en condiciones de crisis. Una vez iniciado,
Debe completarse de forma natural o la hembra muere por fallo bioquímico en cascada, y solo puede completarse con una pareja genéticamente compatible. Las implicaciones golpearon a Vex como una ráfaga de plasma en el plexo solar. Había estudiado la compatibilidad interespecies durante su entrenamiento en xenobiología, pero siempre había sido teórico, académico. La posibilidad de que humanos y netians pudieran reproducirse realmente se había documentado en solo 7 casos a lo largo de la historia galáctica registrada. Pero mientras procesaba esta información, otra comprensión lo golpeó. LAR, esas formaciones de cristal. Mi escáner detectó firmas tecnológicas. Esto podría no ser un accidente. Sus ojos se abrieron con curiosidad científica a pesar de su angustia. ¿Qué quieres decir? Alguien o algo podría haber diseñado esta situación. La tormenta electromagnética que inutilizó nuestra nave, el hecho de que nos estrelláramos específicamente en esta área con estas formaciones de cristal particulares. La paranoia militar de Vex comenzaba a aflorar. Esto podría ser una trampa. ¿Pero quién lo haría? Comenzó Lar, luego se detuvo cuando la comprensión amaneció. La hegemonía. Se han opuesto a la alianza Netians-Caretian desde el principio. Si pudieran eliminarme y culpar a un accidente. O alguien que quisiera activar el ciclo ardiente deliberadamente. Dijo Vex lentamente, una posibilidad diferente ocurriéndole. Alguien que supiera sobre tu investigación, sobre lo que has descubierto acerca de civilizaciones antiguas. El rostro de Lar se puso pálido. Mi padre. Él sabe sobre mi investigación no autorizada. ¿Y si toda esta misión diplomática fue una trampa para forzarme a una situación en la que tendría que abandonar mi matrimonio concertado? La posibilidad quedó entre ellos, revolucionaria en sus implicaciones. El canciller supremo Kiros Netis era conocido por su brillantez estratégica. ¿Pero realmente orquestaría un plan tan elaborado para liberar a su hija de un matrimonio político que él mismo había arreglado? ¿Cuál es nuestro plazo?, preguntó Vex, luchando por mantener su voz profesional a pesar de la forma en que su pulso martilleaba contra su garganta. Quizás 14 horas antes de que la cascada bioquímica se vuelva irreversible, dijo Lar, su respiración cada vez más dificultosa. 18 como máximo absoluto. Después de eso, si el ciclo no se completa. No necesitó terminar la frase. Las lecturas médicas ya mostraban fluctuaciones peligrosas en su metabolismo celular. Beck se pasó una mano por el cabello, su mente corriendo a través de posibilidades como una computadora procesando flujos de datos. Tiene que haber una alternativa. Intervención médica, supresores hormonales, estimulación artificial de las respuestas bioquímicas necesarias. Vex, hay algo más que debes entender. Lar extendió la mano, sus dedos trazando la cicatriz en su mandíbula que él se había ganado durante la rebelión de Próxima, cuando la metralla de plasma de una fragata en explosión casi lo decapitó. Su tacto era abrasador, y pudo observar los patrones plateados en su piel, volviéndose más intrincados por minuto, formando diseños geométricos que parecían cambiar y fluir como arte vivo. Si el ciclo se completa, si nosotros, el vínculo formado sería permanente por ley Netian, bioquímicamente irreversible. Sería incapaz de cumplir mi matrimonio concertado con el hijo mayor del gobernador Tain. Su mano se demoró en su rostro, y Vex se encontró inclinándose hacia el contacto a pesar de su buen juicio. Había algo en su estado febril que eliminaba todo artificio, dejando solo honestidad cruda. Pero más que eso, continuó, su voz bajando a un susurro. Estaría unida a ti de por vida. No solo legalmente, sino emocional y bioquímicamente. Compartiríamos pensamientos, sentimientos, incluso sensaciones físicas hasta cierto punto. Me conocerías más íntimamente que cualquier ser jamás lo ha hecho. Beck sabía sobre el matrimonio político. Era la razón de toda esta misión de transporte diplomático. Se suponía que la unión cimentaría una alianza entre el espacio Netian y la Confederación Comercial Scaretian, poniendo fin a décadas de disputas territoriales que habían costado a ambas civilizaciones miles de millones de créditos y cientos de miles de vidas. Lar estaba siendo entregada en Scarat Prime como un paquete diplomático, un tratado viviente para sellar el acuerdo. Tu padre tendrá mi cabeza montada en la pared de su oficina,
dijo Vex en voz baja, pensando en el canciller supremo Kiros Netis, cuya reputación de crueldad era legendaria, incluso para los estándares políticos. Solo si sobrevivimos lo suficiente para que nos encuentre, respondió Lar con un humor sombrío que no ocultaba del todo su terror. El sistema de comunicaciones de la nave fue destruido en el accidente, y estamos a casi 150 kilómetros del asentamiento más cercano. Incluso si los equipos de rescate nos están buscando, podrían pasar días antes de que lleguen a este barranco. Como si fueran convocados por sus palabras, otro estruendo subsónico sacudió el barranco fuera de su nave dañada. A través de los visores, Vex pudo observar más horrores de túnel emergiendo de madrigueras ocultas, sus enormes formas recortadas contra el duro paisaje de Scarad como pesadillas prehistóricas. Había al menos 12 de ellos ahora, posiblemente más ocultos en las sombras, pero su comportamiento se estaba volviendo cada vez más extraño. En lugar de atacar la nave, parecían estar esperando, vigilando el área como si estuvieran siguiendo órdenes. Lar, dijo Vex lentamente, creo que estamos lidiando con algo más que simples animales. Estas criaturas están siendo controladas de alguna manera. Se sienten atraídas por el ciclo ardiente, explicó Lar, su aliento saliendo en jadeos cortos mientras oleadas de cambios bioquímicos sacudían su cuerpo como tormentas eléctricas. Las feromonas que estoy liberando, las interpretan como marcadores de presa. En sus mentes primitivas, soy un animal preparándose para reproducirse, lo que me hace vulnerable, y por lo tanto, un objetivo ideal. Intentarán devorarme para acceder a los compuestos bioquímicos. Pero no están atacando, observó Vex. Nos están conteniendo. Alguien quiere que estemos atrapados aquí. Antes de que Lar pudiera responder, los sensores de proximidad de Vex detectaron aeronaves que se acercaban. A través del visor, pudo ver 3 cazas elegantes aproximándose a su posición. Diseño de la hegemonía, de grado militar, definitivamente no formaban parte de ninguna operación de rescate. Tenemos que movernos, dijo Vex con urgencia. Ahora. No puedo, jadeó Lar, intentando sentarse y fallando. El ciclo está progresando demasiado rápido. Vex, si vamos a morir aquí, hay algo que necesito que sepas. No vamos a morir, dijo Vex con firmeza, tomándola de nuevo en sus brazos. Por favor, insistió ella, su mano febril agarrando su brazo. Necesito decir esto. Estos últimos 4 días, la forma en que me has protegido, la forma en que me has mirado cuando pensabas que no estaba observando. Sé que he sido horrible contigo, pero era porque estaba aterrorizada. ¿Aterrorizada de qué? De sentir algo real, admitió, sus ojos plateados ardiendo de fiebre y algo más profundo. He pasado toda mi vida sabiendo que el amor era un lujo que no podía permitirme. Y luego tú, me miraste como si fuera más que un simple activo político, como si valiera la pena protegerme por mí misma. Beck sintió que algo se movía en su pecho, un calor que no tenía nada que ver con la elevada temperatura corporal de ella. Lar. Sé que es una locura, continuó, sus palabras saliendo más rápido como si estuviera corriendo contra el tiempo. Somos de especies diferentes, mundos diferentes. Tú eres un soldado. Yo soy una diplomática. Pero el ciclo ardiente no miente. Vex. Solo se activa para alguien que podría ser una verdadera pareja, no solo un compañero sexual. Y nunca se ha equivocado. Antes de que Vex pudiera responder, el fuego de plasma estalló fuera de la nave mientras los cazas de la hegemonía comenzaban su ataque. Los horrores de túnel se dispersaron, pero su comportamiento seguía siendo coordinado, todavía con un propósito. Vex revisó su inventario de armas con creciente desesperación. 3 células de energía para su arma de mano, un cuchillo de plasma con aproximadamente 8 minutos de carga, y un puñado de bengalas de emergencia que serían inútiles contra criaturas de ese tamaño. Contra 15 horrores de túnel y cazas de la hegemonía entrantes, bien podría ser un palo afilado y algunas palabrotas creativas. Hay un sistema de cavernas a unos 3 kilómetros al noreste, dijo, estudiando el escáner de terreno con una esperanza desesperada. La pantalla revelaba una red de cámaras naturales talladas en las paredes del barranco, posiblemente lo suficientemente grandes como para proporcionar refugio.
Si podemos llegar allí, podríamos ser capaces de esperar a que pase lo peor de esta situación. Vex, apenas puedo mantenerme consciente, y mucho menos atravesar 3 kilómetros de terreno hostil, le recordó Lar, aunque ya estaba intentando incorporarse con evidente determinación. Entonces te llevaré, dijo Vex simplemente. No será la primera vez que evacuo personal herido a través de territorio enemigo. Esto es diferente, dijo Lar suavemente, su voz llevando armónicos que parecían resonar en sus huesos. Si estamos aislados en esas cavernas, si el ciclo ardiente continúa progresando, solo hay una forma en que puede terminar, Vex. Y una vez que crucemos esa línea, no hay vuelta atrás. Vex la miró fijamente a los ojos, y en ese momento, se dio cuenta de que sus sentimientos por ella habían estado creciendo desde el momento en que se conocieron. Su arrogancia había sido exasperante, pero debajo de ella, había sentido a alguien notable tratando de liberarse. Entonces nos enfrentaremos a esa situación cuando la encontremos, dijo en voz baja. Ahora mismo, quedarnos aquí garantiza la muerte. Al menos en las cavernas, tenemos una posibilidad de sobrevivir. El viaje a través del páramo se convirtió en una odisea de resistencia y determinación que dejaría cicatrices permanentes en la memoria de Vex. Había evacuado a soldados heridos antes, durante la rebelión de Próxima y los conflictos fronterizos con la hegemonía, pero nunca mientras era cazado por depredadores alienígenas y aeronaves enemigas a través de un terreno que parecía diseñado específicamente para matar a cualquiera lo suficientemente tonto como para atravesarlo. Las arenas de color rojo cobre se movían traicioneramente bajo sus pies, ocultando trampas y más de las mortales formaciones de cristal que habían iniciado su crisis actual. Los soles gemelos golpeaban sin piedad, y la delgada atmósfera de Scarrat hacía que cada respiración fuera una lucha, incluso con el sistema de filtración de su traje ambiental funcionando a máxima eficiencia. Sobre ellos, los cazas de la hegemonía circulaban como buitres mecánicos, disparando ocasionalmente tiros de advertencia que los mantenían en movimiento, pero sin llegar a matarlos. Estaba claro que querían a Lar viva, al menos hasta que el ciclo ardiente la matara de forma natural, eliminando la amenaza diplomática que representaba sin dejar evidencia obvia de asesinato. Pero a medida que avanzaban por el páramo, Vex comenzó a notar que la condición de Lar afectaba más que solo su fisiología. Los horrores de túnel que se les acercaban parecían confundidos, agitados, pero no inmediatamente agresivos. Las feromonas del ciclo ardiente eran señales primordiales y antiguas que incluso los depredadores respetaban instintivamente. «Háblame», dijo Vex mientras se refugiaban detrás de una formación rocosa mientras un caza pasaba por encima. «Manténme enfocado en algo que no sea lo imposible que es esta situación». «¿Qué quieres saber?», preguntó Lar, su cabeza descansando sobre su hombro. «Tú, la verdadera tú, no la diplomática. ¿Qué querías ser antes de que la política se apoderara de tu vida?». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus rasgos febriles. «Una xenobióloga. Quería estudiar cómo la vida se adapta y evoluciona en diferentes mundos. Quería encontrar los hilos comunes que conectan a todos los seres vivos. Por eso estabas tan interesada en las formaciones de cristal», se dio cuenta Vex. «No son solo tecnología», dijo Lar, su pasión científica superando su malestar físico. «Están vivas, en cierto modo. Antiguas formas de vida artificial que pueden interactuar con sistemas biológicos. Los arquitectos no solo construyeron máquinas. Crearon tecnología viva». 3 veces tuvo que refugiarse detrás de afloramientos rocosos mientras los horrores de túnel pasaban cerca. Sus mandíbulas chasqueantes eran anormalmente ruidosas en el aire enrarecido mientras buscaban la fuente de las feromonas cada vez más potentes de Lar. Vex podía sentir la temperatura de su cuerpo aumentando contra su pecho, y los patrones plateados en su piel expuesta eran ahora claramente visibles incluso a través de su ropa rasgada, pulsando como un faro que anunciaba su condición a cada depredador en kilómetros a la redonda. Durante un encuentro particularmente cercano, un horror de túnel investigó su escondite, sus tentáculos sensoriales sondeando la grieta donde se habían refugiado. Vex contuvo la respiración y se apretó contra la roca, protegiendo a Lar con su cuerpo mientras las mandíbulas de la criatura chasqueaban a solo metros de sus cabezas. El olor de la cosa era abrumador.
Una mezcla de descomposición y azufre que le hizo llorar los ojos incluso a través de los filtros de su traje. Pero a medida que la criatura se acercaba, algo inesperado sucedió. Lar se agitó en sus brazos, sus marcas plateadas brillando más intensamente, y el horror de Túnel retrocedió de repente como si se hubiera quemado. Por un instante, Vex podría haber jurado que vio inteligencia en los ojos compuestos de la criatura. No astucia animal, sino conciencia genuina. ¿Viste eso?, susurró. Los cristales, murmuró Lar febrilmente. No solo están activando el ciclo ardiente. Están cambiando algo fundamental. Puedo sentirlo, Vex. Nos estamos convirtiendo en algo nuevo. Lar entraba y salía de la conciencia durante la caminata, sus divagaciones febriles revelando destellos de una vida que Vex nunca había sospechado que existiera bajo su fachada diplomática. La mimada hija del canciller era en realidad una xenobióloga entrenada que había estado estudiando ecosistemas fuera de su mundo en contra de las órdenes explícitas de su padre. Su matrimonio concertado estaba diseñado para poner fin a sus inapropiadas actividades científicas y forzarla a asumir el rol tradicional que se esperaba de la hija de un canciller supremo. Pero había más. Ocultos en sus datos de investigación había descubrimientos sobre civilizaciones antiguas, especies extintas que habían poseído tecnologías mucho más allá de la comprensión actual. Había estado investigando en secreto informes de ruinas en docenas de mundos, siguiendo patrones que sugerían una vasta civilización galáctica que simplemente se había desvanecido. Nunca deseé el matrimonio, susurró contra su hombro mientras se refugiaban de un horror de Túnel particularmente agresivo que parecía más inteligente que los otros, su comportamiento sugiriendo tácticas de caza en manada. Pero el deber a la familia, el deber a la especie, el deber al bien galáctico mayor, es todo con lo que nos adoctrinan desde el nacimiento. El deseo individual es egoísmo. La elección personal es debilidad. El amor es un lujo que nuestro pueblo no puede permitirse. ¿Qué quieres tú?, preguntó Vex, sorprendido por su propia pregunta. En todos sus años de servicio militar, rara vez había tenido ocasión de preguntarle a alguien que deseaba realmente en lugar de lo que el deber le exigía. Elegir, respondió ella simplemente, su voz apenas audible sobre el sonido de las mandíbulas chasqueantes que los buscaban en la oscuridad. Tomar mis propias decisiones, incluso si son catastróficamente erróneas. Que se me permita fracasar en mis propios términos en lugar de tener éxito según el plan predeterminado de otra persona. Y descubrir qué les pasó a los arquitectos. Y personalmente, insistió Vex, algo lo impulsaba a entender a esta mujer que se había convertido en mucho más que una pasajera. Lar guardó silencio durante tanto tiempo que pensó que había vuelto a perder la conciencia. Luego, casi inaudiblemente, ser amada por quien soy, no por lo que represento. Despertar junto a alguien que me vea, que realmente me vea, cada mañana por el resto de mi vida. La honestidad en su voz hizo que el pecho de Vex se oprimiera con una emoción inesperada. Lar. Sé que es imposible, dijo rápidamente. Especies diferentes, mundos diferentes, vidas diferentes. Pero en mis sueños febriles, a veces imagino cómo sería si las cosas fueran distintas. ¿Y si pudieran ser distintas?, se oyó preguntar a Vex. ¿Y si esta situación, por terrible que sea, pudiera darte la elección que nunca has tenido? Ella lo miró con esos ojos plateados, y pudo ver la esperanza luchando contra el miedo en sus profundidades. Estás diciendo lo que creo que estás diciendo. Estoy diciendo que quizás algunos accidentes no son accidentes, respondió Vex con cuidado. Quizás a veces el universo conspira para darnos lo que necesitamos, aunque no sea lo que planeamos. El sistema de cavernas, cuando finalmente lo alcanzaron después de lo que parecieron horas de movimiento cuidadoso a través de un terreno peligroso, demostró ser más que un simple refugio. Antiguas ruinas caretianas se extendían profundamente en la roca, evidencia de una civilización que se había desvanecido milenios antes de que humanos o netians alcanzaran el vuelo espacial. La arquitectura era extraña y hermosa, con curvas orgánicas y fluidas que parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas. Pero estas no eran ruinas caretianas. Los patrones de diseño coincidían con las descripciones de la investigación oculta del Lar. Tecnología de los arquitectos, preservada y esperando.
Hongos bioluminiscentes proporcionaban una tenue iluminación azul verdosa en todo el sistema de túneles, y un arroyo subterráneo ofrecía agua fresca que el escáner de Vex confirmó que era segura para el consumo tanto humano como Netian. Lo más importante, las cavernas eran demasiado estrechas para que los horrores de túnel lo siguieran adentro. Pero las ruinas guardaban otras sorpresas. A medida que penetraban más profundamente en el sistema de cavernas, Vex descubrió cámaras llenas de formaciones cristalinas que zumbaban con energía residual. Antigua tecnología de los arquitectos, aún funcional después de millones de años, diseñada para propósitos que no podía empezar a comprender. Fascinante, murmuró Lar, su formación científica superando su malestar físico mientras examinaba los conjuntos de cristales con una maravilla que trascendía su dolor. Estas formaciones no son naturales. Son una especie de sistema de amplificación, posiblemente para funciones biológicas, mejora neural, modificación genética. Los arquitectos eran mucho más avanzados de lo que jamás imaginamos. A medida que se adentraban en las ruinas, Vex notó que las formaciones de cristal respondían a la presencia de Lar. Sistemas antiguos comenzaron a activarse, pantallas parpadeando a la vida. Patrones de energía que habían estado latentes durante eones, de repente pulsando con renovado vigor. Están respondiendo al ciclo ardiente, se dio cuenta Lar, sus ojos abriéndose de par en par con emoción científica a pesar de su condición. Los arquitectos diseñaron esta tecnología para interactuar con los procesos reproductivos biológicos. ¿Pero por qué? Vex estableció una posición defensiva cerca de la boca de la caverna. Mientras la condición del Lar continuaba deteriorándose a un ritmo alarmante, el ciclo ardiente se intensificaba. Más allá de cualquier cosa para la que su entrenamiento médico lo hubiera preparado. Sus marcas plateadas ahora pulsaban con una luz rítmica que iluminaba su entorno como una constelación viviente, y la temperatura de su cuerpo había subido a niveles que serían inmediatamente fatales para un humano. Pero algo más estaba sucediendo. Las antiguas formaciones de cristal respondían a su presencia, activando sistemas que habían estado inactivos durante eones. Pantallas holográficas cobraron vida, mostrando mapas estelares y datos biológicos que desafiaban la comprensión. Mientras Vex observaba, fascinado a pesar de sus terribles circunstancias, se dio cuenta de que las pantallas mostraban la historia evolutiva de docenas de especies a través de la galaxia. Los arquitectos no solo habían sido avanzados, habían sido jardineros, cultivando el desarrollo de la vida misma. Vex, llamó Lar suavemente, desde donde él había construido una cama con mantas de emergencia y ropa rescatada cerca de uno de los conjuntos de cristales. Su voz había adquirido una cualidad que nunca antes había escuchado. Más profunda, más resonante, con armónicos que parecían vibrar en sus huesos y hacer que su sistema nervioso respondiera de maneras que no entendía. Necesito que comprendas algo crucial. Si el ciclo se completa, si nos unimos, no es simplemente un contrato de matrimonio o un acuerdo político. Vex se apartó de su vigilancia de la entrada de la caverna, con el cuchillo de plasma en la mano y listo para los problemas. ¿Qué quieres decir? La unión Netian implica una genuina integración bioquímica, explicó Lar, luchando por enfocar su rostro mientras olas de calor distorsionaban su visión y hacían que pensar fuera cada vez más difícil. Nuestros sistemas nerviosos literalmente se fusionarían. Compartiríamos recuerdos, emociones, incluso sensaciones físicas hasta cierto punto. No es algo que se pueda deshacer o ignorar. Pero mientras hablaba, las formaciones de cristal a su alrededor comenzaron a pulsar en sincronización con sus palabras. Y Vex se dio cuenta de que ya no estaban lidiando solo con la biología Netian. La tecnología de los arquitectos estaba mejorando todo, amplificando el proceso más allá de cualquier cosa que cualquiera de sus especies hubiera experimentado. Los cristales, dijo lentamente, no solo te están respondiendo a ti, están actualizando el proceso. Exacto, susurró Lar, sus ojos ardiendo con fuego plateado. Los arquitectos diseñaron esta tecnología para crear algo nuevo. Conciencias híbridas, seres mejorados capaces de cerrar la brecha entre especies. Por eso la hegemonía me quiere muerta. Han descubierto lo que está sucediendo aquí. Como para enfatizar su punto, las formaciones de cristal de repente proyectaron una pantalla holográfica que mostraba dos figuras,
una claramente humana, la otra claramente Netian, rodeadas de patrones de energía que se fusionaban y las transformaban en algo sin precedentes. Estaban tratando de crear una nueva forma de vida, se dio cuenta Vex. No solo híbridos, sino seres evolucionados. Y nosotros somos los primeros sujetos de prueba exitosos, dijo Lar, extendiendo una mano que brillaba con luz interior hacia él. Vex, en lo que estamos a punto de convertirnos, es en lo que los arquitectos soñaron, pero nunca lograron por sí mismos. Vex sintió que algo frío se asentaba en su estómago como un trozo de hielo. Estás intentando disuadirme. Estoy tratando de darte una opción, respondió ella, sus ojos plateados ardiendo con una luz interior que parecía atravesar directamente su alma. Algo que yo nunca he tenido. Si me ayudas a completar el ciclo, estarás unido a mí de por vida de maneras que tu especie no comprende o aprecia del todo. Pero más que eso, nos convertiremos en algo que ninguna de nuestras especies ha visto jamás. Mejorados, evolucionados, capaces de cosas que no deberían ser posibles. Las implicaciones eran asombrosas. No solo estarían unidos. Serían los primeros de un nuevo paso evolutivo, pioneros en una transformación que podría remodelar la civilización galáctica. Afuera, el chasquido de las mandíbulas de los horrores de túnel se hizo más cercano, resonando a través del barranco a medida que llegaban más criaturas. Pero ahora Vex podía oír algo más. El zumbido de las aeronaves de la hegemonía aterrizando cerca. Se les estaba acabando el tiempo. Si no lo haces, ella se encogió de hombros débilmente. Bueno, la elección la tomarán por ambos la bioquímica y la muerte. Vex revisó sus células de energía restantes con creciente ansiedad. Menos de media carga en su arma de mano, y al cuchillo de plasma le quedaban quizás 6 minutos de uso continuo. Pronto tendría que tomar la misma decisión que Lar le estaba ofreciendo. Deber o deseo, seguridad o riesgo, el camino conocido o el futuro incierto que lo llamaba como una llama en la oscuridad de las cavernas. La decisión fue tomada por él cuando figuras armadas aparecieron en la boca de la caverna. Infiltrados de la hegemonía con armaduras de combate avanzadas, moviéndose con la precisión de operadores de fuerzas especiales. Sus armas apuntaban a la entrada de la cueva y Vex pudo oír a su líder hablando por un comunicador. Objetivo confirmado. Hembra Netian en ciclo ardiente avanzado. Terminación en proceso. Pero a medida que los soldados avanzaban, algo extraordinario sucedió. Las antiguas formaciones de cristal de repente brillaron con una luz intensa. Y los horrores de túnel que habían sido dispersados por los cazas de la hegemonía regresaron en masa al barranco. Pero su comportamiento era diferente ahora. Se movían con inteligencia coordinada, respondiendo a señales de la red de cristales. Vex se dio cuenta de que la tecnología de los arquitectos no solo estaba mejorando el ciclo ardiente del Lar, estaba creando un enlace neural con el ecosistema local. Los horrores de túnel ya no eran solo depredadores. Eran guardianes, protectores, respondiendo a un imperativo ancestral. Los soldados de la hegemonía se encontraron enfrentando no solo a la fauna alienígena, sino a un sistema de defensa coordinado que había estado inactivo durante milenios. Los horrores de túnel atacaron con precisión táctica, usando el terreno a su favor, trabajando juntos de maneras que desafiaban su supuesta inteligencia animal. En el caos de la batalla exterior, Vex tomó su decisión. Lo que siguió fue diferente a cualquier cosa en su experiencia o imaginación. El ciclo ardiente Netian, amplificado por la antigua tecnología de los arquitectos, fue intenso, primordial y transformador de maneras que trascendían lo puramente físico. Mientras sus cuerpos se unían, Vex sintió que su conciencia se expandía exponencialmente, tocando algo vasto y alienígena, pero extrañamente familiar. Las formaciones de cristal a su alrededor brillaron con una luz intensa, creando una sinfonía de energía que parecía resonar con el tejido mismo de la realidad. Los recuerdos de Lar lo inundaron. Su infancia en el mundo natal Netian, sus estudios secretos de xenobiología, su desesperado deseo de liberarse de las ataduras de su nacimiento. Mientras tanto, ella experimentaba sus recuerdos a cambio. Vivió su entrenamiento militar, los lazos de hermandad forjados en combate,
El horror de perder amigos en la batalla y la soledad de una carrera pasada viajando entre mundos sin encontrar nunca un lugar al que llamar hogar. Sus mentes se fusionaron y se separaron, se fusionaron y se separaron como olas en una orilla cósmica. Cada contacto dejando cambios permanentes en ambos. Pero la tecnología de los arquitectos añadió capas de complejidad más allá de cualquier cosa que ninguna de las dos especies hubiera experimentado jamás. Sus conciencias no solo se fusionaron, evolucionaron, convirtiéndose en algo más grande que la suma de sus partes individuales. Vex podía sentir su conciencia expandiéndose más allá de los confines de sus cuerpos físicos, tocando la red de formaciones de cristal en todo el sistema de cavernas y más allá. A través de la conexión mejorada, se volvieron conscientes de los infiltrados de la hegemonía afuera, podían sentir sus intenciones y predecir sus movimientos con una precisión sobrenatural. Más que eso, podían influir en los horrores de túnel, dirigiéndolos con comandos bioquímicos que las criaturas no podían resistir. Mientras sus cuerpos se movían juntos en un ritmo antiguo, Vex se encontró experimentando no solo las sensaciones físicas del Ar, sino también sus emociones. El amor que había estado creciendo entre ellos a pesar de sus circunstancias. El miedo de que ésta pudiera ser su única oportunidad de felicidad. El asombro ante la transformación que estaban experimentando juntos. Te amo, jadeó Lar mientras la energía a su alrededor alcanzaba un crescendo. Sé que es imposible. Sé que es una locura, pero te amo, Vex Torren. Y yo te amo a ti, respondió Vex, las palabras arrancadas de él por fuerzas más allá de su control. Mujer obstinada, brillante e imposible que eres. La energía descargada de la unión completada envió ondas de choque a través de la antigua red de cristales, activando sistemas que no habían funcionado en millones de años. En todo el sistema de cavernas, la tecnología latente se activó, y Vex pudo sentir su conciencia mejorada expandiéndose para abarcar capacidades que desafiaban toda explicación. Cuando la unión se completó, Vex se sintió fundamentalmente alterado, como si su sistema nervioso hubiera sido recableado para acomodar capacidades que nunca supo que eran posibles. Lar yacía a su lado, sus marcas plateadas ahora estabilizadas en nuevos patrones que de alguna manera incluían elementos que coincidían con marcas similares que habían aparecido en la propia piel de Vex durante su unión. Las peligrosas feromonas que habían atraído a los horrores de túnel ya comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por diferentes señales bioquímicas que proclamaban su unión exitosa a cualquier Netian que pudiera encontrarlos. Vex podía sentir la presencia del Ar en su mente como una llama cálida, no intrusiva, sino reconfortante, una conciencia constante de su estado emocional y bienestar general. Pero había algo más. La mejora de los arquitectos había creado cambios adicionales, capacidades que ninguno de los dos entendía completamente todavía. Vex descubrió que podía sentir a los horrores de túnel fuera de la caverna con una precisión asombrosa. Sus ubicaciones e intenciones eran tan claras para él como si estuviera mirando una pantalla táctica. Sin arrepentimientos, preguntó Lar suavemente, sus dedos trazando las nuevas marcas plateadas en su pecho que proclamaban su estado de unido a la galaxia. Ninguno, respondió Vex honestamente, aunque sabía que las consecuencias de sus acciones se extenderían por sus vidas de maneras que aún no podían imaginar. Aunque explicarle esto a tu padre va a ser interesante. En realidad, dijo Lar con un brillo travieso en sus ojos plateados que le recordó poderosamente a la mujer que había conocido por primera vez. Explicárselo al Consejo de la Hegemonía podría ser más desafiante. Acaban de perder a todo un equipo de infiltración a manos de la fauna alienígena que de repente desarrolló inteligencia táctica. Deja que yo me preocupe por las consecuencias políticas, dijo Vex, atrayéndola más cerca y maravillándose de lo perfectamente que parecían encajar a pesar de provenir de mundos diferentes, especies diferentes, expectativas diferentes de lo que debería ser la vida. Ahora mismo, necesitamos concentrarnos en sobrevivir y en descubrir exactamente qué nos hizo la tecnología de los arquitectos. La mejora se hizo evidente en las horas siguientes. Vex descubrió que podía sentir los movimientos de los horrores de túnel con una precisión sobrenatural, predecir sus patrones de comportamiento e incluso influir en sus acciones a través de algún tipo de proyección bioquímica. Cuando finalmente se aventuraron fuera de las cavernas, los depredadores que los habían estado cazando simplemente se fueron,
como si de repente hubieran perdido todo interés en su antigua presa. Aún más notable, la tecnología de los arquitectos les había dado acceso a redes de información que abarcaban la galaxia. A través de las formaciones de cristal, podían acceder a cachés de datos dejados por la civilización desaparecida, aprendiendo sobre su historia y su destino final. Increíble, murmuró Lar, estudiando las lecturas del escáner de Vex mientras procesaba simultáneamente información directamente de la red de cristales. Los arquitectos no desaparecieron. Evolucionaron, trascendieron sus formas físicas y se convirtieron en algo más allá de nuestra comprensión actual, y dejaron estas herramientas para que otros siguieran el mismo camino. Entonces, no solo estamos unidos, dijo Vex lentamente. Somos parte de algo más grande. Exactamente. Y eso es lo que teme la hegemonía. Seres evolucionados que no pueden ser controlados ni manipulados, que representan una amenaza fundamental para su estructura de poder. Pero incluso mientras se maravillaban de su transformación, Vex no pudo evitar notar lo hermosa que se veía Lar bajo el suave resplandor de las formaciones de cristal. La máscara diplomática había desaparecido por completo, reemplazada por alguien que era completamente ella misma. Brillante, apasionada, sin miedo. «¿Te das cuenta?», dijo suavemente, «que incluso sin toda esta mejora de los arquitectos, me habría enamorado de ti de todos modos». «¿Incluso con mi terrible actitud?», preguntó ella, riendo. «Especialmente por tu terrible actitud», respondió Vex, besando suavemente su frente. «Me dijo que tenías fuego, que valía la pena luchar por ti». Fueron rescatados 3 días después por un equipo de búsqueda conjunto Netianscaretian que había estado barriendo sistemáticamente el área del accidente. La baliza de emergencia de Vex, finalmente reparada con componentes rescatados de las antiguas ruinas, había llegado a la red de comunicaciones planetaria y había desencadenado una operación masiva de búsqueda y rescate. Pero el equipo de rescate encontró más que solo supervivientes. La tecnología de cristal había creado cambios permanentes tanto en Vex como en Lar, mejoras que sus escáneres médicos no podían comprender del todo, pero que documentaban claramente. El canciller supremo Kiros Netis llegó a la capital scaretiana a bordo de su buque insignia, el Dominio Infinito, justo cuando Vex estaba siendo interrogado formalmente por el comando de la Alianza. El patriarca de piel azul era aún más imponente en persona que en los archivos diplomáticos que Vex había estudiado durante la preparación de su misión. Casi 2.30 metros de altura, con un cabello plateado que parecía moverse con vida propia y ojos que podían congelar la sangre a 100 pasos. El séquito del canciller supremo era igualmente impresionante. 2 docenas de asesores diplomáticos, el doble de personal de seguridad y varias personas que parecían ser científicos o especialistas médicos. Vex tuvo la clara impresión de que sus acciones habían desencadenado algo más que un simple incidente diplomático. «Comandante Torren», dijo el canciller supremo sin preámbulos cuando finalmente estuvieron cara a cara en la sala de conferencias principal de la Embajada de la Alianza. Su voz llevaba el peso de la autoridad absoluta, el tipo de presencia que proviene de gobernar a cientos de millones de seres a través de docenas de sistemas estelares. Ha creado lo que los humanos podrían llamar un incidente diplomático de proporciones sin precedentes. «Con respeto, señor», respondió Vex, de pie en posición de firmes a pesar del entorno informal y su propio agotamiento. «La seguridad de su hija fue mi principal preocupación durante toda la misión». «Su seguridad, sí». La expresión del canciller supremo era completamente ilegible. Una máscara diplomática que no revelaba nada de sus pensamientos o intenciones. Según los informes médicos proporcionados por el equipo de rescate, ha pasado por una unión completa del ciclo ardiente mejorada por la tecnología de los arquitectos. Tales combinaciones no son simplemente sin precedentes. Son legendarias. Vex sintió que su ritmo cardíaco se disparaba, pero mantuvo la voz firme. «Soy consciente de eso, señor». «También es consciente», continuó el canciller supremo, comenzando a pasear por la sala de conferencias como un depredador rodeando a su presa, de que las uniones del ciclo ardiente mejoradas por la tecnología de los arquitectos han producido históricamente descendencia con capacidades que trascienden a ambas razas parentales. ¿Qué tales hijos a menudo se convierten en líderes,
innovadores y puentes entre civilizaciones. Vex parpadeó, sin esperar esa línea de interrogatorio en particular. Señor, mi hija siempre ha sido problemática, dijo el canciller supremo. Y por primera vez, Vex detectó algo que podría haber sido afecto paternal bajo la formalidad diplomática. Demasiado curiosa, demasiado independiente, demasiado dispuesta a forjar su propio camino en lugar de seguir el predeterminado para ella. Quizás eso es exactamente lo que nuestra galaxia requiere en estos tiempos turbulentos. Alguien dispuesto a explorar nuevas posibilidades en lugar de aferrarse a tradiciones antiguas y rencores generacionales. Lar entró en la habitación en ese momento, su cabello púrpura recién arreglado en complejas trenzas que Vex ahora entendía que indicaban su cambio de estatus a cualquiera familiarizado con las costumbres Netian. Los patrones plateados en su piel se habían asentado en configuraciones permanentes que proclamaban su estado de unida a la galaxia. Y había algo diferente en la forma en que se comportaba. Más segura, más dueña de sí misma, pero también de alguna manera más conectada con todo lo que la rodeaba. Pero había algo más. Tenues líneas plateadas trazaban su piel en patrones que parecían cambiar y fluir, y sus ojos contenían profundidades que sugerían una percepción mejorada. Padre, dijo, ofreciendo la reverencia formal de respeto que el protocolo diplomático requería. Entiendo que esto complica tu alianza y las negociaciones con los caretianos. Complicaciones, repitió lentamente el canciller supremo, su mirada moviéndose entre su hija y Vex con una intensidad calculadora, pueden manejarse. Los tratados pueden renegociarse. Las alianzas políticas pueden reestructurarse. La pregunta es si el comandante Torren entiende las implicaciones completas de lo que ha ocurrido. Vex sintió la presencia de Lar en su mente. No exactamente telepatía, sino una conciencia de su estado emocional que era parte de su nueva conexión. Estaba nerviosa, pero decidida, lista para luchar por su vínculo si era necesario, preparada para enfrentar la ira de su padre para proteger lo que habían descubierto juntos. Entiendo que estoy unido a su hija de por vida, dijo Vex con cuidado, eligiendo sus palabras con la precisión de alguien que navega por un campo de minas. Entiendo que esto pone fin a su matrimonio concertado con el hijo del gobernador Tain, y entiendo que tiene todo el derecho a estar furioso por la interrupción de sus planes políticos. También entiende, continuó el canciller supremo, moviéndose para pararse directamente frente a Vex, que las uniones netianhumanas mejoradas por la tecnología de los arquitectos han producido algunos de los individuos más notables en la historia galáctica registrada, que la descendencia híbrida con capacidades que superan a ambas especies parentales a menudo se ha convertido en los arquitectos de una paz duradera entre civilizaciones. Vex sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Toda su comprensión de la situación fue repentinamente puesta en duda. Señor, mi hija, dijo el canciller supremo, mirando a Lar con algo que definitivamente era orgullo, siempre ha sido demasiado curiosa para su propio bien, demasiado independiente para la sociedad tradicional Netian, demasiado dispuesta a explorar conocimientos prohibidos y desafiar las formas de pensar establecidas. Durante años, me ha preocupado que estos rasgos la llevaran al desastre. Hizo una pausa, estudiando a Vex con esos penetrantes ojos plateados. Quizás, en cambio, la han llevado exactamente a donde necesita estar. Padre, preguntó Lar, claramente tan sorprendida como Vex por este giro inesperado en la conversación. La tormenta electromagnética que inutilizó su nave, dijo el canciller supremo con una leve sonrisa, no fue del todo natural. Tampoco lo fue su lugar de aterrizaje. He estado al tanto de la investigación de mi hija sobre la tecnología de los arquitectos durante algún tiempo y sabía que forzarla a un matrimonio tradicional destruiría no solo su felicidad, sino descubrimientos que podrían beneficiar a toda nuestra civilización. La revelación golpeó tanto a Vex como a Lar como un golpe físico. ¿Tú orquestaste esto?, preguntó Lar, su voz apenas por encima de un susurro. Proporcioné una oportunidad, corrigió su padre. La elección de qué hacer con esa oportunidad fue enteramente suya, y eligieron notablemente bien. La alianza escatellana procederá por medios alternativos, declaró el canciller supremo, con la autoridad casual de alguien acostumbrado a remodelar el panorama político de sistemas estelares enteros. El hijo del gobernador Tain nunca fue realmente digno de ti,
de todos modos. Demasiado preocupado por el avance político para apreciar el logro científico, demasiado enfocado en la tradición para abrazar los cambios que nuestra galaxia necesita desesperadamente. Vex sintió como si la realidad se hubiera desplazado a su alrededor. Señor. El comandante Torren, por otro lado, continuó el canciller supremo, ha demostrado cualidades que sugieren que podría merecer a mi hija. Coraje bajo fuego, disposición a sacrificarse por los demás, y lo más importante, la sabiduría para reconocer el verdadero valor del Lar en lugar de simplemente su utilidad política. Sin embargo, añadió el canciller supremo, y Vex sintió que su breve momento de alivio se evaporaba. La tradición netian exige que tales uniones sean probadas a través de pruebas formales. Te someterás al crisol de las profundidades para demostrar tu valía, o el vínculo será cortado artificialmente, un proceso que rara vez termina bien para ninguno de los participantes, particularmente cuando hay una mejora de los arquitectos involucrada. El crisol de las profundidades, como explicó Lar durante su tiempo de preparación en sus lujosos aposentos a bordo del buque insignia de su padre, era una prueba de 3 partes diseñada para evaluar la fortaleza mental, la resistencia física y la compatibilidad espiritual. Había sido creado siglos atrás cuando las uniones entre diferentes clanes netian requerían una validación formal y había evolucionado con el tiempo para abarcar uniones con otras especies. Ningún forastero lo ha intentado jamás, explicó Lar mientras revisaban juntos los registros históricos. Su voz llevaba una mezcla de miedo y determinación que Vex encontró tanto conmovedora como inspiradora. Solo los desafíos mentales han quebrado a guerreros netian experimentados. Las pruebas físicas han matado a participantes que subestimaron su dificultad. Y la prueba de compatibilidad espiritual, se estremeció, algunos que fallan esa prueba emergen como personas completamente diferentes. Sus personalidades fundamentalmente alteradas por la experiencia. Pero ahora tenemos ventajas, señaló Vex. La mejora de los arquitectos lo cambia todo. Cierto, admitió Lar, pero también hace que las pruebas sean más peligrosas. Las cámaras de prueba responderán a nuestras capacidades mejoradas, escalando los desafíos para que coincidan con nuestras nuevas habilidades. Mientras se preparaban para las pruebas, Vex se encontró observando a Lar con una nueva apreciación. La transformación que había comenzado en Skarat Prime continuaba. Se estaba volviendo más segura, más ella misma, pero también más conectada con fuerzas más allá de la comprensión normal. Sabes, dijo mientras revisaban datos tácticos juntos, estoy empezando a pensar que tu padre planeó más que solo nuestro encuentro. Creo que planeó que nos enamoráramos. Lar levantó la vista de su investigación con una sonrisa que transformó todo su rostro. ¿Es eso lo que pasó? ¿Nos enamoramos? Habla por ti, respondió Vex con falsa seriedad. Yo solo estoy aquí de paseo. Ella se rió y lo atrajo más cerca. Y en ese momento, rodeado de tecnología alienígena y enfrentando pruebas imposibles, Vex se dio cuenta de que nunca había sido más feliz en su vida. Entonces seré el primer forastero en tener éxito, respondió Vex con más confianza de la que realmente sentía. El vínculo entre ellos se había fortalecido en los últimos días, y podía sentir su genuino terror ante la posibilidad de perderlo en las pruebas. Vex, dijo suavemente, tomando sus manos entre las suyas. No tienes que hacer esto. Podríamos desaparecer, desvanecernos en los territorios del borde exterior donde la ley netian no llega. Podríamos crear una vida juntos lejos de toda esta complejidad política. Vex consideró las opciones seriamente. El borde exterior estaba lleno de mundos fronterizos donde un exoficial militar y una xenobióloga entrenada probablemente podrían ganarse la vida decentemente. Podrían criar a sus hijos, y Vex estaba cada vez más seguro de que habría hijos, lejos de las presiones de la política galáctica y las antiguas tradiciones. Pero algo en él se rebeló contra la idea de huir. Había pasado toda su vida adulta sirviendo a algo más grande que él mismo. Y la idea de abandonar ese principio ahora se sentía como una traición a todo lo que había trabajado para ser. No, dijo finalmente. Si vamos a estar juntos, debe ser con la bendición de tu padre y la aceptación de tu pueblo. No permitiré que te separes de tu familia y tu herencia por mi culpa. Las pruebas que siguieron no solo pusieron a prueba las capacidades de Vex,
sino la fuerza de su vínculo. Cada desafío fue diseñado para llevarlos a sus límites y más allá, para demostrar que su conexión era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier cosa que la galaxia pudiera arrojarles. La primera prueba tuvo lugar en una cámara profunda dentro del buque insignia Netian, un espacio que parecía existir fuera de la realidad normal. Las paredes estaban cubiertas con formaciones cristalinas similares a las que habían iniciado toda su aventura. Pero estos cristales pulsaban con una energía rítmica que sugería tecnología avanzada en lugar de crecimiento natural. La similitud con las antiguas ruinas caretianas era inconfundible, y Beck se preguntó si podría haber una conexión entre las dos civilizaciones que la historia había olvidado. Al entrar en la cámara, los cristales respondieron a su fisiología mejorada, escalando su producción para que coincidiera con sus nuevas capacidades. A Beck se le exigió navegar por un complejo laberinto mientras experimentaba alucinaciones inducidas basadas en sus miedos y arrepentimientos más profundos. Pero no eran ilusiones ordinarias. Estaban mejoradas por la misma tecnología de los arquitectos que lo había cambiado, creando experiencias que eran más reales que la realidad misma. Vivió escenarios donde la moría por sus decisiones, donde su unión destruía a ambas civilizaciones, donde sus hijos mejorados se convertían en tiranos que esclavizaban la galaxia. Cada visión fue elaborada con una precisión psicológica perfecta, diseñada para quebrar su voluntad y hacerle cuestionar todo lo que había hecho. Pero la mejora de los arquitectos le dio algo que los diseñadores originales de la prueba no habían anticipado: una conexión con la que trascendía la distancia física. Incluso en las profundidades del laberinto, podía sentir su presencia en su mente, anclándolo a la realidad y recordándole lo que habían encontrado juntos. Cuando emergió victorioso de cada prueba, Lar estaba allí esperándolo, y su conexión se fortalecía con cada desafío superado. 8 meses después, nació su hija a bordo del buque insignia Netian mientras orbitaba. Un mundo previamente inexplorado que se convertiría en la primera colonia conjunta humano-Netian. El nacimiento en sí fue diferente a cualquier cosa que ninguna de las dos especies hubiera registrado jamás. La niña, la llamaron Nova, fue extraordinaria desde su primer aliento. Tenía los ojos plateados de su madre y la determinación obstinada de su padre, junto con capacidades que asombraron a los científicos de ambas especies. Con solo unos pocos días de edad, podía manipular patrones de luz con sus pequeñas manos mientras resolvía simultáneamente rompecabezas espaciales que desafiaban a las mentes adultas. Aún más notable, parecía poseer una comprensión innata de la tecnología de los arquitectos, haciendo que las formaciones latentes se activaran simplemente por estar cerca de ella. Pero lo más asombroso de todo es que parecía estar en comunicación con algo más allá de la percepción normal: los propios arquitectos trascendidos. «Va a cambiarlo todo», dijo Lar suavemente, observando a su hija pequeña demostrar habilidades que no deberían haber sido posibles para alguien tan joven. «Igual que su madre», respondió Vex, sentándose a su lado en la plataforma de observación donde Scarat Prime era visible como una estrella distante. «¿Estás diciendo que soy un problema, comandante Torren?», preguntó Lar con falsa indignación, aunque sonreía al decirlo. «El mejor tipo de problema», le aseguró Vex, maravillándose de cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. «El tipo que hace que todo lo demás valga la pena». Mientras su nave se dirigía hacia nuevos mundos y nuevas posibilidades, Vex reflexionó sobre la cadena de eventos que los había unido. Un transporte estrellado, fauna peligrosa, espinas alienígenas y una mujer obstinada que se negaba a seguir los protocolos de seguridad se habían combinado para crear algo extraordinario. No solo su vínculo personal, sino el siguiente paso en la evolución galáctica. Nova se removió en los brazos de su madre, sus ojos plateados se abrieron para enfocarse en Vex con una inteligencia inquietante. Por un instante, podría haber jurado que vio el futuro reflejado en esos ojos alienígenas. Una galaxia donde las barreras entre especies habían sido trascendidas, donde la conciencia misma había evolucionado más allá de las limitaciones físicas. «Vex», dijo Lar suavemente, «necesito agradecerte». «¿Por qué?» «Por ser lo suficientemente obstinado como para salvar mi vida, lo suficientemente valiente como para unirte a mí y lo suficientemente insensato como para enfrentar las pruebas por nuestro futuro juntos». Vex se rió,
el sonido rico en satisfacción y anticipación. Y yo necesito agradecerte por ser lo suficientemente obstinada como para ignorar mi consejo sobre esas espinas de cristal. El mejor error que nunca quise cometer, respondió Lar, haciendo eco de sus palabras anteriores. Entonces, dijo Vex, mirando las estrellas que esperaban su exploración, ignorar mi consejo sobre el equipo de protección valió el precio que pagaste. Lar consideró la pregunta seriamente, mirando a su hija que crecería para unir no solo mundos sino dimensiones enteras de existencia, luego al hombre que se había convertido en su compañero en la evolución misma. Vex Torren, dijo finalmente, ser apuñalada por esas espinas fue el accidente más caro de mi vida. Me costó mi matrimonio concertado, los planes políticos de mi padre, mi cómoda vida como hija de un diplomático y mi certeza sobre lo que depararía el futuro. Hizo una pausa, sonriendo con una expresión de pura alegría que hizo que el corazón de Vex diera un vuelco. Y pagaría ese precio de nuevo sin dudarlo, porque lo que gané valió infinitamente más que lo que perdí. Mientras su nave los llevaba hacia lo desconocido, Vex se dio cuenta de que a veces las lecciones más dolorosas realmente conducen a las mayores alegrías. Y a veces, el mejor consejo es el que eliges ignorar.